Buenas tardes, sean bienvenidos a este nuevo podcast donde recorreremos algunos siglos de historia que son partes que conforman a nuestro país. El día de hoy comenzaremos por la invasión de Napoleón Bonaparte, pasando así por los insurgentes, por el expresidente Santana, el conflicto entre liberales y conservadores, culminando con Benito Juárez. El día de hoy tenemos un invitado especial que es Arce Velázquez. Vamos a hablar sobre sus ascensos, algunos personajes importantes y hablaremos sobre su política. Se dice que se coronó a sí mismo emperador. Así es, se coronó en 1804. Esto hace que mostró que él no necesitaba de nadie, ni del mismo papá. Bueno, pues como siguiente punto, Napoleón nació en el año 1769 y falleció en 1821. Fue un militar y político francés. Nació en Coreja, estudió en Danz y ascendió durante la Revolución Francesa. Se coronó emperador en 1804. Eso sería todo. Como siguiente punto tenemos el movimiento insurgente que fue la base armada de la independencia de México, iniciada en 1810. El día de hoy nos acompaña nuestro historiador como invitado especial, Joshua Yohani, que nos va a relatar un poco. Buenas tardes. Un gusto. A mí me gustaría saber un poco sobre su opinión y sus conocimientos sobre el movimiento de insurgentes, qué lo ocasionó, qué se originó y algunos hechos. Bueno, amigo, te voy a contar con respecto a cómo se originó. Anteriormente, como tú ya lo habías mencionado, inició en 1810 y culminó en 1821. ¿Por qué se originó más que nada en eso? Fue la guerra de independencia de México en España, más que nada por Miguel Hidalgo Costilla. ¿Por qué se originó el movimiento? La desigualdad social, y los criollos y las poblaciones indígenas estaban cansadas de los privilegios de los demás españoles y peninsulares, influencias de las ideas nuevas, la ilustración y la evolución francesa y la independencia de Estados Unidos. Estos fueron los principales puntos de por qué se originó. Como principales líderes y etapas fue Miguel Hidalgo, que fue en este proceso de 1810 a 1811 que inicia la lucha y dirige las primeras campañas populares. Es algo que es capturado y ejecutado en 1811. José María Modelos también fue como un personaje importante en ese tiempo, que fue en 1811 y 1815. Toma el mundo tras las muertes de Hidalgo y organiza el movimiento de militares y políticamente. La guerra de los insurgentes en 1815 y 1820, Vicente Guerrero y Pedro ascendió y otros continúan la resistencia de las guerrillas. Pues como siguiente tema vamos a hablar sobre las consumaciones de independencia. Acá a mi lado tengo a mi gran amigo Ángel Sebastián. Mucho gusto de estar aquí. Para hablar sobre todo esto te tengo dos preguntas. Una de estas sería, ¿qué es la consumación de la independencia y para qué se logró la consumación? Bueno, la consumación es el proceso final de lo iniciado en 1810, que fue cuando México rompe con España y se reconoce como una nación independiente. Bueno, yo creo que se logró la consumación principalmente por la alianza entre Agustín Iturbide y Vicente Guerrero, en donde se aliaron, hicieron el famoso abrazo de Acayupan, que fue un símbolo de reconciliación entre realistas e insurgentes.
De esta alianza nació lo que fue el Plan de Iguala, que fue proclamado el 24 de febrero de 1821, que a su vez establecía principios que yo considero que fueron fundamentales, que fueron México tenía que ser independiente, que la religión sea la única en el país y que España, bueno, que los americanos se unan. Gracias a este plan de Iguala nació lo que fue el Ejército Trigarante, y a su vez se nombró como primer jefe a Agustín Iturbide. Pues fue un gran tema, muy bueno sobre el tema de la Constitución de la Independencia. Muchas gracias por su información y por su tiempo. Muchas gracias. Como siguiente punto muy importante, tenemos a dos personajes muy importantes que dejaron huella y marcaron historia en nuestro grandioso país, México. Vamos a hablar de Antonio López de Santana. Fue un político militar, autodictado presidente en 11 ocasiones en nuestro país, y sobre un gobernante muy importante y muy justo, Benito Juárez. El día de hoy, bueno, tenemos personajes que nos acompañan. Tenemos a nuestro historiador Ángel Sebastián, con gusto, a nuestro historiador Joshua Behani y a nuestro historiador Arce Velázquez. Bueno, una pequeña introducción sobre Benito Juárez. Los datos más revelantes: nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo de Oaxaca, de origen zapoteco. Quedó huérfano a los 3 años. Aprendió español a los 12 y trabajó como pastor antes de estudiar leyes. Ejemplo nacional de supervisión. Bueno, pues esto yo le voy a dar hechos importantes de su vida. Una de estas es la carrera política a temprana edad. Fue un gobernador de Oaxaca de 1847 a 1852, ya que impulsó una educación, caminos y administración república moderna. Bueno, como ya saben, Benito Juárez era liberador y propuso varias leyes de reforma entre 1855 y 1857. Entre ellas, la más importante es que limitó los privilegios de la Iglesia y el ejército, ya que él no quería que la Iglesia tuviera poder en el Estado. También promovió el Estado laico para que la gente tenga mayor igualdad ante la ley. Como siguiente punto importante, así como ya lo han mencionado, Benito Pablo Juárez García, nacido en 1806 a 1872. Tenemos varios puntos clave en lo distinto de su carrera. Ya conocimos que fue un liberador, fue presidente de México. Otro punto fue que entró al seminario y se decidió por la carrera de leyes. Salió del seminario y optó por ingresar a esa carrera. Estuvo en la guerra de reforma de 1958-1861, jefe del gobierno liberal contra los conservadores. Gana la guerra y se consolida como presidente. Era muy conocido como el Benemérito de las Américas. Se hizo presidente en 1858 a 1872, implementando reformas liberales y defendiendo la soberanía de la nación durante la Segunda Intervención Francesa, en donde derrota a Maximiliano de Habsburgo. Bueno, haciendo paréntesis en esta parte, les voy a decir otro dato revelante. Que hizo una república restaurada, impulsa la educación y reorganiza las finanzas y moderniza el país. Lucha por mantener un Estado moderno y laico. Bueno, como su fin de la historia, tenemos que muere en función el 18 de julio de 1872 de un infarto. Dejó un legado como uno de los presidentes más importantes de México. Su lucha por la ley y la libertad, el Estado laico, marcó el camino del México moderno que conocemos hoy en día. Es recordado como el Benemérito de las Américas. Esto es hechos del pasado. Les agradecemos su atención prestada. Si quieren más videos como estos, suscríbanse a nuestro canal y gracias por su atención.